Conectas Podcast. Venezuela vive horas decisivas, aunque no es la primera vez desde que gobierna el chavismo. Pero ahora todo parece distinto. Desde que el régimen se autoproclamó ganador de las elecciones del 28 de julio, sin mostrar la menor evidencia, Maduro ha sumado apoyos, pero sobre todo condenas en Latinoamérica. Y la oposición, liderada por María Corina Machado, que sí tiene las actas para probar que ganaron, está decidida a ir hasta el final. Esta semana en Tenemos que Hablar, ¿Venezuela podría tener futuro esta vez? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La situación de Venezuela ha ocupado la agenda internacional en las últimas 2 semanas y por supuesto nosotros en Conectas seguimos con atención lo que sucede en el país. Para hablar del panorama actual y el futuro del bravo pueblo estamos hoy con Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, como tú dices, la agenda nos convoca a hablar nuevamente de Venezuela, pero esta vez con más voces que nos ayuden a entender el impacto regional. Así es, Fabiola, hoy tenemos una edición especial porque también nos acompañan los miembros de la mesa editorial de Conectas, a quienes nos gustaría escuchar en un primer comentario algo más personal sobre cómo ven la situación desde su país. Comencemos con Cristian Asensio en Chile. Hola Cristian, bienvenido. Hola Mauricio, hola Fabiola. Creo que Chile es uno de los países que con más atención ha mirado este proceso, básicamente por 2 motivos. Uno es la enorme cantidad de migrantes venezolanos que han llegado hasta este país. Ya son más de 500.000 de personas. Y el otro es la división ideológica que genera este tema en la izquierda gobernante. Pero ya vamos a entrar a detallar eso. Un gusto estar acá con ustedes. También estamos con Carlos Gutiérrez desde México. Hola, es un gusto también para mí estar aquí en esta charla. Pues como saben, México junto con Brasil y Colombia está teniendo una posición activa para la resolución de esta crisis. Lo que yo veo por parte del gobierno mexicano es una posición de prudencia basada en el principio de no intervención que ha sido defendido varias veces por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esta conversación es clave entender la experiencia de Nicaragua. Octavio Enríquez y Arlén Pérez, bienvenidos. Encantado, Mauricio. Es que cuando yo veo a Venezuela, veo a Nicaragua. Las dictaduras de nuestros países son gemelas. Nosotros somos hermanos en esta tragedia, pero también en nuestro deseo de libertad. Y bueno, aquí estamos para dar una idea sobre este tema tan interesante. Gracias por este espacio. Como dice Octavio, para los nicaragüenses las elecciones en Venezuela son muy cercanas, porque nosotros hemos pasado también por regímenes autoritarios y este proceso llenó tanto de esperanza de restaurar la democracia por la vía pacífica, pero también nos recordó las calles llenas de ciudadanos exigiendo sus derechos y en estos momentos se nos hace el corazón chiquito con las escenas de violencia tan similares a las que nosotros vivimos en 2018. Bueno, y Leonardo Oliva desde Argentina también se une a esta edición especial. Hola, Leonardo. Hola, un gusto estar con todos ustedes. Sí, en Argentina estamos hace 2 semanas mirando a Venezuela, creo que porque gracias a la inmigración que hubo en los últimos años, similar a la que hubo en Chile, aunque en menor cantidad, todos conocemos hoy acá a un venezolano o una venezolana, entonces sentimos que es un país mucho más cercano que antes. Y por supuesto, para completar el episodio con tantas voces, pues no podía faltar el aporte de una venezolana. Hola, Sugelis. Hola a todos, un saludo, ¿cómo están? Bueno, pues mi país nos sigue convocando. Como saben, vivo fuera de Venezuela desde hace años, pero eso no me ha quitado la preocupación sobre lo que siento cuando veo las imágenes y me entero de las noticias. Además, la mayoría de mis amigos son periodistas, así que se imaginarán que en realidad tengo una doble preocupación en ese sentido, porque se ha detenido a varios colegas que solo estaban haciendo su trabajo. Fabiola, voy contigo primero. Ya pasaron varios días y Nicolás Maduro, aunque grita cada vez más duro, pues la verdad es que no ha demostrado su triunfo como le exigen varios presidentes y varios representantes de la comunidad internacional. Y seamos sinceros, el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, sin actas ni cifras detalladas, nunca convenció a nadie, salvo por supuesto a los aliados de siempre. Por supuesto, Mauricio, en Venezuela no existe independencia de poderes y el régimen de Maduro no ha presentado las actas que puedan avalar su supuesto triunfo.
Pero la oposición sí está actuando en este aspecto. Habilitaron una página web creada exclusivamente para subir las actas y hacer el seguimiento de los votos del 28 de julio. Esto ya estaba preparado, tal vez pensando que uno de los escenarios sería precisamente el fraude. Pero no fue fácil. La labor de miles de voluntarios, los llamados comanditos, fue clave en este trabajo de transparencia. Hasta nuestra última revisión en el sitio, se subieron unas 25.073 actas que corresponden al 83,5%. Según estas actas, el candidato Edmundo González Urrutia ganó con un 67% frente al 30% del oficialismo. Estos datos son contundentes para demostrar el triunfo de González Urrutia. Eso es lo que me dijo el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien sigue de cerca la situación de Venezuela y de hecho fue invitado por María Corina Machado para el día de los comicios, pero no pudo llegar porque él junto a otros expresidentes fueron impedidos de volar desde Panamá rumbo a Caracas. El pueblo está defendiendo su legitimidad, el voto que han emitido en las calles bajo aguda represión, donde Maduro está matando gente, torturando, encarcelando, arrestando. ¿Qué está en juego allá? La fuerza de los votos democráticos contra las botas represivas de Maduro. La fuerza de las actas en la mano del pueblo venezolano contra las armas en la mano bajo orden de un tirano. Otro que también ha sido muy coherente en pedir transparencia y condenar la represión de Maduro ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric. Cristian, desde allá, ¿cómo se ve esta postura? Y además tú, que has seguido con cuidado el rol de los veedores, ¿qué nos puedes contar? Boric ha sido de los presidentes más claros en condenar la deriva autoritaria del régimen de Maduro y en pedir las actas, y además que organismos independientes puedan auditar estas actas. Esto incluso lo llevó a tensiones con uno de sus aliados, el Partido Comunista, pero tuvo el suficiente carácter para rayarles la cancha y sostener que la defensa de la democracia es una línea de Estado. Esta semana dijo nuevamente que no tenía dudas de que el régimen de Maduro intentó cometer fraude. Lo del Partido Comunista, eso sí, sigue siendo una piedra en el zapato para la izquierda, que se quiere desmarcar de proyectos fallidos como el venezolano. Muchos políticos de ese partido son aún chavistas. Por ejemplo, el diputado Boris Barrera, que fue veedor invitado por el gobierno de Maduro a las elecciones en Venezuela y defendió la victoria de Maduro. Según él, todo fue limpio. Durante estos días le enviamos desde Conectas preguntas a Barrera y a otros veedores de Chile, Colombia, Argentina y España. Son políticos de izquierda y dirigentes sindicales, y les queríamos preguntar qué vieron en su rol de veedores, pero ninguno quiso contestar. La mayoría no ha dicho nada, algunos han defendido en redes sociales el proceso y, al igual que Barrera, dicen que todo fue limpio. Pero ninguno, por ejemplo, ha dicho si estuvo en el conteo de votos en algún local, si vio actas y qué tendencias tenían esas actas. Y hay que recordar que Maduro no dejó entrar a Venezuela a los observadores invitados por la oposición, pero sí tuvo sus propios invitados internacionales. Leonardo, ¿quiénes apoyan abiertamente hoy a Maduro y por qué? Bueno, claramente los primeros que salieron a respaldar el supuesto triunfo de Maduro fueron Cuba y Nicaragua, que son dos dictaduras siempre muy cercanas al chavismo, históricamente cercanas al chavismo, y también otras autocracias del mundo como China, Rusia e Irán, que son tres aliados claves de Venezuela hoy. Pero bueno, yo quizá me sorprendí también con el apoyo tan explícito que hubo de Bolivia y Honduras, que son gobiernos de izquierda, pero no son dictaduras claramente, ¿no? Pero también han reconocido el supuesto triunfo de Maduro. Y después en otra categoría podemos ubicar a los gobiernos de izquierda de Brasil, México y Colombia. Los tres presidentes liderados por Lula han elegido ponerse en el rol de negociadores con Maduro, casi rogándole que muestre las actas de ese triunfo, pero ya van casi 2 semanas, esa estrategia no ha dado resultados y lo único que ha permitido es que Maduro siga ganando tiempo y aferrándose al poder. Y debo decirte, Leo, que como boliviana esa posición del gobierno de mi país no nos representa a todos. Y es importante para mí aclararlo porque creo que mi voz es la voz de muchos y de muchas bolivianas que no estamos de acuerdo en este momento con el respaldo que está dando el gobierno del presidente Luis Arce a Maduro. Y de hecho no es un panorama sencillo. Mientras pasan los días se ha acelerado la represión del régimen. Hasta ahora hay más de 20 muertos.
además de cientos de heridos y miles de detenidos. Por eso son tan valiosos los testimonios de los venezolanos que están haciendo frente al miedo al que los somete el chavismo. De esto sabe bien la activista Luisana Subero, que decidió compartir su testimonio con nosotros. El cierre del espacio cívico se ve en su totalidad, de hecho ya lo estamos viviendo. La cantidad de persecución, hostigamiento y violencia se va a profundizar mucho más. El futuro del país se ve así de tenebroso, de doloroso. O sea, ya nosotros antes del proceso electoral teníamos un escenario en que hubiese una pequeña posibilidad de avanzar hacia un escenario parecido al de Nicaragua. Qué difícil eso que cuenta Luisana, pero desafortunadamente no es nuevo, pues ya lo vimos en Nicaragua no hace tanto. Octavio y Arlen, ustedes deben tener aún muy presente la represión de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que son además aliados incondicionales de Maduro. Lamentablemente no es nada nuevo, Mauricio. Lo que está ocurriendo en Venezuela nos traslada a 2018. Es una película que ya vimos en Nicaragua. La orden de ataque a los manifestantes fue Vamos con Todos y la dio Rosario Murillo. La caída de las estatuas de Chávez nosotros la vimos también con la de los árboles de la vida de Murillo. Hemos sufrido la represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 personas fueron asesinadas, 2.000 resultaron heridas y centenares fueron convertidos en presos políticos. Medios, sociedad civil, la iglesia, todos fueron perseguidos y en la actualidad reina la impunidad. Arlen, ¿y cómo se hace frente a esta ola represiva? Mauricio, esa pregunta es difícil. Porque más que hacer frente a una ola represiva, se trata de la efectividad de las acciones. Como comenta Octavio, la orden de Vamos con Todo y el llamado Plan Limpieza no fue más que dar un vía libre a la violencia contra todo aquel que fuera visto como opositor al gobierno. Las imágenes de heridos trasladados en motocicleta al hospital son tan similares que si no fuera por los colores de la bandera venezolana, podría tratarse de Nicaragua. Venezuela debe aprender de los nicaragüenses. Hemos advertido que existe un manual del dictador y Ortega y Maduro lo siguen al pie de la letra con los cierres de espacios cívicos. Ya en Nicaragua van más de 3.000 organizaciones canceladas, el control de las instituciones, ataques a periodistas, con casi 300 comunicadores que están en el exilio. Tenemos más de 250 presos políticos y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros ya tuvimos 1 millón de personas en las calles pidiendo la renuncia de Ortega. Se intentó un diálogo nacional y todo falló. Por más que Maduro diga, como Ortega, que esto es un golpe de Estado financiado por el imperialismo, la gente en la calle dice lo contrario. Pero un tema que nos preocupa muchísimo es que, al igual que en Nicaragua, nosotros nos preguntamos cómo los venezolanos podrán ver la salida pacífica, porque queda claro en ese manual del dictador que ellos tienen la arma y que van a hacer todo para mantenerse en el poder. Fíjate, Arlen, que eso de los golpes en la puerta inevitablemente nos recuerda a los esbirros de Stalin en la Unión Soviética. Pero Suelis, en medio de esta violencia, mucha gente siente que esta vez no es igual y probablemente eso es por el liderazgo de María Corina Machado. Y uno se pregunta, ¿qué la hace diferente? Fíjate que con María Corina ha pasado algo muy particular porque ella viene de representar posturas radicales, aunque también minoritarias dentro de la oposición. Hace años estaba en contra de cualquier negociación con el chavismo, a favor de una intervención de una fuerza militar internacional y también de las sanciones internacionales. Pero ahora muestra una cara distinta. Y eso es porque en estos años Venezuela también cambió. Los venezolanos hemos vivido procesos muy fuertes que nos han tocado sin importar la afinidad política. La enorme crisis humanitaria por la escasez de alimentos, la falta de servicios básicos, de salud, la migración masiva. Así que María Corina surgió de las primarias de la oposición del año pasado, en las que además hubo una participación inesperada, como una figura que conectó de una manera casi maternal con un país que ha sufrido mucho. De ahí que tú veas cómo sus seguidores se desbordan en las manifestaciones, le regalan rosarios, la tutean, le piden que por favor haga algo para que la familia que tuvo que emigrar vuelva al país. Es decir, hay una carga emocional que no habíamos visto en Venezuela en muchos años. Gracias, Sugelis, por ese perfil de Machado. Fabiola, volviendo contigo, hablaste también con politólogos. ¿Qué te dijeron sobre la líder opositora? Bueno, Miguel Ángel Martínez Meucci es venezolano y doctor en conflicto político y procesos de planificación. Él dice que hay una fuerte empatía de las mujeres venezolanas por la imagen que representa María Corina Machado. Hay varios elementos en donde, por un lado, converge el momento y el estado de ánimo de la gente con las características de un liderazgo. Otro factor muy significativo es que es una mujer. Entonces, el tipo de liderazgo que ejerce es muy distinto al de los líderes anteriores. Ella también empezó siendo joven, pero ya tenía 3 hijos. Haber encajado en esa imagen de la madre arquetípicamente es muy potente en Venezuela.
Venezuela es un país de muchas madres solteras. Y de alguna manera ese liderazgo es el que está resistiendo el embate del régimen. Y eso lo sienten también quienes están afuera, como Alejandra, que dejó su país hace 8 años y aunque ahora tiene una situación estable, no deja de pensar en todo lo que dejó. Ese no es su nombre, por supuesto. Ella nos pidió resguardar su identidad, pero también ayudar a difundir lo que sucede en su país natal. Pero el domingo, cuando anunciaron los resultados, fue una vez más como un golpe al corazón. Fue una vez más sentir que esto nunca va a terminar. Obviamente tenemos la representación de María Corina que nos da mucha fuerza, nos hace sentir que todo esto no es en vano y pienso que es muy importante seguir manteniendo a la población animada en medio de todo lo que está pasando. Pero no te voy a negar que a veces la realidad sobrepasa cualquier ilusión que nosotros podamos tener. Todos vimos esos videos en los que miles de venezolanos lloran amargamente al conocer los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral en esa noche fatídica del 28 de julio. Pero si, como dice Alejandra, aún hay esperanza, pues uno se pregunta cuánto podrá durar esa esperanza. Esa pregunta y muchas otras nos llevan a una incertidumbre mayor, Mauricio. Y digo nos porque de alguna manera nos involucra a todos, no solo a los venezolanos. Por eso creo que el rol de la comunidad internacional puede ser determinante. Estoy de acuerdo contigo, pero todavía no veo cómo los organismos internacionales podrían encontrar una solución. Las experiencias, la verdad es que nos indican que no han servido de mucho. Y Venezuela ni siquiera es parte de la OEA. Carlos Gutiérrez, ¿tú has seguido ese tema? Sí, Mauricio, pues yo considero que la presión internacional hacia el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que transparenten el proceso electoral es cada vez más creciente. El propio Papa Francisco ha llamado a evitar la violencia y que cesen las detenciones de manifestantes. Amnistía Internacional ha condenado incluso el uso de BEM-App, una plataforma que el gobierno de Maduro está utilizando para denunciar a manifestantes. Y no olvidar que hay una represión a la libertad de expresión también en el plano virtual, a tal nivel que se prohíbe el uso de WhatsApp. Estamos viendo una posición crítica también de la Organización de Estados Americanos, a pesar de que Venezuela no forma parte de ella. El propio secretario general, Luis Almagro, ha dicho que solicitará a la Corte Penal Internacional el arresto de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, también dio a conocer que tuvo una llamada con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para instarlo a respaldar a González Urrutia por haber ganado las elecciones. La ONU misma ha expresado preocupación por la violación a los derechos de protesta y libertad de expresión en Venezuela. Y la pregunta que se abre es hasta dónde estas voces y organismos internacionales tendrán una verdadera incidencia en el respeto a la democracia venezolana. Y como dices, Mauricio, su influencia no se ve clara porque en otros conflictos como en Ucrania y Palestina, la acción de la ONU ha sido más bien cuestionable. Y en este contexto no se puede dejar de lado la labor de la prensa para seguir contando lo que pasa en Venezuela. Y por eso nació La Hora de Venezuela, una iniciativa para amplificar los contenidos de medios venezolanos coordinada por Conectas, con la misión de proteger la libertad de prensa y cumplir con el deber de informar a las audiencias. Y es que cuando el Estado de Derecho se ha perdido, la labor de los periodistas locales y corresponsales extranjeros es de alto riesgo. Y comparto precisamente con todos el testimonio de un experimentado corresponsal extranjero que pidió mantenerse en el anonimato para no afectar su cobertura. Él aún se encuentra en Venezuela. La situación de estar con María Corina Machado o la entrevistar inclusive a los propios familiares que están reclamando y poner el micrófono a aquellas personas que reclaman contra la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, eso también nos pone en la mira definitivamente y ahí se empiezan a tomar muchas precauciones. El sentimiento es el de incertidumbre y el de alerta. Incertidumbre y alerta. Creo que esas dos palabras podrían definir lo que está pasando en Venezuela. Y ahí están los periodistas para tratar de contarlo todo en medio de la violencia del régimen. Sí, Mauricio, pero a pesar de los riesgos, como me contaba este colega periodista, vale la pena estar en el terreno y reflejar de primera mano lo que está sucediendo, sobre todo para una audiencia internacional. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que compartieron sus testimonios con nosotros, porque su aporte ha sido muy valioso. Y también a los editores de Conectas que se unieron para esta charla. Claro que sí, también a ellos. Y dimensionando la crítica situación en Venezuela, me quedo con este sentimiento de que después de las elecciones del 28 de julio, algo cambió profundamente en el país. Y ese cambio podría hacer posible otro futuro. Ojalá se cumpla lo que dices.
aunque a mí las amistades de Maduro en Moscú y Beijing me generan muchas dudas. Gracias a la mesa editorial y en primer lugar a ti, Fabiola, por participar en este episodio. Gracias a ti, Mauricio, y hasta pronto. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.